Hay momentos en la vida en que todo lo que hemos construido puede derrumbarse en cuestión de segundos. No por casualidad, no por mala suerte, sino quizás porque necesitábamos despertar. Esta es la historia de Ricardo Vasconcelos. Un hombre que creía tener todas las respuestas. Un hombre que estaba a punto de descubrir que no sabía cómo hacer la pregunta correcta. La pregunta más importante de todas: ¿quién soy realmente? Ricardo Vasconcelos siempre creyó que el mundo era un reflejo de las propias decisiones. Para él, la vida era así de simple. Las personas exitosas llegaban a la cima porque se lo merecían. Quienes vivían al margen simplemente no se esforzaban lo suficiente. Esta certeza lo acompañó durante décadas. Fue la base de todo lo que construyó. A los 48 años, Ricardo era dueño de una de las empresas tecnológicas más grandes del país. 3 edificios comerciales, oficinas en 5 estados, más de 1,000 empleados, un patrimonio neto estimado de cientos de millones. Pero las cifras no lo cuentan todo. Quienes conocían de cerca a Ricardo sabían que no solo era exitoso, era implacable. Despedía a la gente sin pestañear. Llevaba a los equipos al límite. Veía a cada empleado como una pieza reemplazable en su máquina de ganancias. En las reuniones, solía decir: si no puedes con la presión, busca otro trabajo. No construí todo esto siendo amable. Y tenía razón. No lo había construido siendo amable. Pero tampoco lo había construido siendo honesto todo el tiempo. Contratos cuestionables con el gobierno. Favoritismo. Pagos en negro. Nada explícitamente ilegal, pero todo moralmente dudoso. Ricardo siempre lo supo. Y nunca le importó. Para él, esa era la regla del juego. Todos lo hacían. Él simplemente lo hacía mejor. Aquella fría y gris mañana de martes, Ricardo caminaba por el centro de la ciudad como todos los días. Traje italiano, zapatos impecables, el móvil pegado a la oreja cerrando otro trato millonario. El movimiento en la plaza frente al edificio de la empresa era intenso. La gente se apresuraba a trabajar. Los vendedores ambulantes instalaron sus puestos. Miradas vacías se cruzaron sin reconocerse. Ricardo ni siquiera prestaba atención. Estaba concentrado en su puesto, calculando ganancias, planeando expansiones. Entonces sintió un ligero toque en el brazo. Un hombre sin hogar, sin afeitar, ropa desgastada que alguna vez fue blanca, ojos cansados, pero aún con vida. Sostenía un vaso de plástico con algunas monedas que tintineaban tímidamente. «Por favor, señor, si puede», comenzó el hombre vacilante. Ricardo ni siquiera dejó que el hombre terminara la frase. Miró rápidamente, sintió una incomodidad inmediata y apartó la mano con impaciencia. «No tengo tiempo para esto. Deberías estar trabajando en lugar de mendigando», dijo bruscamente. Y siguió caminando, sin mirar atrás, sin remordimientos. El hombre se quedó quieto unos segundos, viendo a Ricardo desaparecer entre la multitud. Sus ojos revelaban algo más que tristeza. Había en ellos una profunda comprensión, una sabiduría silenciosa. Luego volvió a sentarse en el banco del parque, alimentando a las palomas con migas de pan duro. Para Ricardo, esa reunión no tenía ninguna importancia. Solo otro mendigo. Otra interrupción indeseada en el camino al éxito. En pocos minutos, ya estaba en el ascensor de cristal del edificio, subiendo al piso 23. Otra reunión millonaria. Otra conquista garantizada. O eso creía. Esa misma mañana, empezaron a aparecer las primeras señales de que algo andaba mal. Al principio, pequeños detalles. El sistema operativo se ralentizó. Los archivos tardaban unos segundos más en abrirse. Las pantallas parpadearon brevemente. Ricardo se irritó, como siempre que algo no funcionaba a la perfección. «Maldita sea. Llamen a informática ahora mismo», gritó. El equipo técnico llegó rápidamente. Lo revisaron todo. Hicieron diagnósticos. Encontraron algunas anomalías, pero nada alarmante. «Probablemente inestabilidad temporal de la red», dijeron. Ricardo aceptó la explicación. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. A las 10 de la mañana, había una reunión crucial con inversores japoneses. Meses de negociación.
Un contrato de expansión internacional que podría duplicar el valor de la empresa. La sala de reuniones estaba impecable. Mesa de cristal. Sillones de cuero italiano. 3 pantallas gigantes que mostraban impresionantes gráficos de crecimiento. Los inversores entraron. Saludos formales. Sonrisas educadas. Ricardo comenzó su presentación con su habitual confianza. Y entonces, de repente, todas las pantallas se apagaron a la vez. El silencio llenó la sala. Los inversores se miraron confundidos. Ricardo sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo la compostura. Solo un problema técnico momentáneo, caballeros. Ya estamos trabajando en ello, dijo, intentando parecer tranquilo. Pero antes de que pudiera decir nada más, las pantallas volvieron. Y en ellas, una sola frase en letras blancas sobre fondo negro: hoy ignoraste a alguien. Ricardo sintió una extraña incomodidad recorrerle la espalda. Intentó mantener una actitud profesional, forzó una sonrisa y le hizo un gesto al técnico al fondo de la sala. Disculpe un momento. Pero antes de que pudiera irse, apareció una segunda frase: así como ignora muchas verdades. Entonces empezó el caos. En cuestión de minutos, todos los servidores de la empresa empezaron a colapsar, uno tras otro. Las contraseñas dejaron de funcionar. Los sistemas de seguridad colapsaron. Las bases de datos se volvieron inaccesibles. El departamento de finanzas entró en pánico al descubrir que no podían acceder a las cuentas bancarias de la empresa. Bloqueadas. Todas. Pero lo peor estaba por venir. Empezó a filtrarse información interna. Correos antiguos. Conversaciones comprometedoras. Contratos que Ricardo prefería mantener ocultos. Nada extremadamente ilegal, pero todo moralmente cuestionable. Suficiente para destruir una reputación forjada durante décadas. Los inversores japoneses se marcharon sin despedirse. Los teléfonos no paraban de sonar. Los periodistas ya empezaban a llamar, preguntando por los documentos que circulaban. Ricardo se encerró en su oficina. Por primera vez en muchos años, no sabía qué hacer. Fue un ataque, pero diferente a cualquier otro que hubiera visto o del que hubiera oído hablar. No hubo exigencia de rescate. No hubo amenazas explícitas. No hubo destrucción completa e inmediata. Era como si alguien estuviera desmantelando su vida pieza a pieza, de forma calculada, metódica y silenciosa. Y con cada hora que pasaba, otra pieza se desmoronaba. Esa noche, Ricardo regresó a casa más temprano que nunca. Despidió al chofer. Pidió que no lo molestaran. Se sentó solo en la oscuridad de su lujoso ático, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar. Y por primera vez en muchos años, sintió miedo. No miedo a perder dinero. El dinero podía recuperarse. Era un miedo diferente, más profundo, más primario. Miedo a perder el control. Miedo a ser descubierto. Miedo a enfrentarse a quien era realmente. La frase resonaba en su mente, como un mantra inquietante: hoy ignoraste a alguien. Ricardo intentó recordar. Había ignorado a decenas de personas ese día. Ignoraba a decenas cada día. Empleados que intentaban hablar con él. Solicitudes de atención. Llamadas que no devolvía. Pero algo en esa frase en particular lo perturbaba de otra manera. Al día siguiente, la situación empeoró exponencialmente. Los periódicos publicaron titulares sobre irregularidades en los contratos de la empresa. Los sitios web de noticias publicaron análisis detallados de decisiones cuestionables. Las redes sociales comentaron, juzgaron y condenaron. Antiguos socios comerciales comenzaron a distanciarse. Solicitaron reuniones de emergencia exigiendo explicaciones. Empleados clave presentaron cartas de renuncia. Y Ricardo no tenía respuestas. Se contrataron expertos en ciberseguridad apresuradamente. Los mejores del país. Investigadores digitales analizaron cada línea de código, cada servidor, cada punto de acceso. Nada. Ni rastro. Ni pista. Ni firma digital. El ataque parecía surgir de la nada. O de todas partes a la vez. Una noche de insomnio, Ricardo estaba en la oficina de su casa, tomando su quinto café, tratando de entender qué estaba sucediendo. De repente, la pantalla de su computadora personal parpadeó. Apareció un nuevo mensaje.
no en una ventana del navegador, ni en un correo electrónico. Simplemente apareció sobre todo lo que estaba abierto. Si quieres recuperarlo todo, regresa a donde me ignoraste. Ricardo sintió que su cuerpo se congelaba por completo. Le temblaban las manos. Se le entrecortaba la respiración. Por primera vez, hizo la conexión. El hombre en el cuadrado. Ese encuentro aparentemente insignificante. Una parte de él se resistía a creerlo. Era imposible. Un indigente no tendría la capacidad técnica para un ataque tan sofisticado. Pero otra parte, más profunda e instintiva, sabía que no era casualidad. A la mañana siguiente, Ricardo tomó una decisión impensable días antes. Salió de casa sin chofer, sin guardaespaldas, sin decírselo a nadie. Llevaba ropa sencilla, vaqueros y chaqueta, sin traje, sin ostentación, y caminó hacia la misma plaza donde todo había comenzado. El banco estaba allí, exactamente en el mismo lugar, y el hombre también, sentado tranquilamente, alimentando palomas con migas de pan, como si el mundo no se derrumbara a su alrededor. Ricardo se acercó lentamente. Cada paso le costaba un esfuerzo inmenso. Sintió vergüenza, sintió orgullo herido, sintió miedo, lo sintió todo a la vez. El hombre levantó la vista y lo reconoció de inmediato. No mostró sorpresa, simplemente hizo un gesto, invitando a Ricardo a sentarse. Ricardo se sentó. Las palabras tardaron en salir. Cuando por fin logró hablar, su voz era diferente, más baja, más humana, despojada de su habitual arrogancia. ¿Fuiste tú?, preguntó Ricardo. El hombre sonrió levemente, negando con la cabeza. No directamente, pero sé muy bien quién fue. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? El hombre lanzó más migajas a las palomas antes de responder. Esto no empezó ayer, Ricardo, ni en esta plaza. Empezó años atrás, con pequeñas mentiras, decisiones equivocadas, un orgullo que creció sin límites. Ricardo quiso defenderse, pero algo lo detuvo. Por primera vez en décadas, guardó silencio. Y entonces el hombre comenzó a contar su propia historia. Dijo que se llamaba Fernando, que había sido ingeniero de sistemas, empresario, alguien respetado en el mismo campo en el que trabajaba Ricardo. Habló de cómo había ascendido demasiado rápido, de cómo el éxito se le subió a la cabeza, de cómo empezó a tomar atajos, a ignorar los principios, a tratar a las personas como objetos desechables. Yo era tú, Ricardo, quizás incluso peor. Habló de los errores que cometió, de las traiciones que cometió, de las personas que destruyó sin pensarlo dos veces, ignorado de la misma manera que Ricardo lo había ignorado esa mañana. Y sobre cómo, cuando todo se derrumbó, cuando lo perdiste todo y necesitabas ayuda, me senté en este mismo banco pidiendo ayuda. Y cada persona que pasaba me trataba como si fuera invisible. Exactamente igual que tú. Fernando hizo una pausa, mirando a las palomas que lo rodeaban. Pero en ese momento comprendí algo. No se trataba de ellas. Se trataba de mí. De quién había sido. De todas las personas a las que ignoré cuando estaba en la cima. Ricardo lo escuchó todo, sin interrumpir, sin defenderse, sin considerarse superior. Por primera vez, simplemente escuchó. Fernando continuó: lo que te está pasando no es una venganza, Ricardo. Es una advertencia. ¿Una advertencia de quién? De alguien que también pasó por esto. Alguien que entiende la tecnología mejor que nadie. Alguien que decide, de vez en cuando, elegir a personas como tú. Personas que están al borde del abismo, pero que aún tienen la oportunidad de cambiar. ¿Y si no cambio? Fernando miró directamente a Ricardo a los ojos. Entonces la caída será definitiva. No solo financiera, sino personal, moral, humana. Perderás mucho más que dinero. Perderás quien podrías haber sido. En los días siguientes, Ricardo hizo algo inesperado. No intentó ocultarlo. No contrató agentes de prensa para manipular la narrativa. No lo negó. Admitió públicamente sus errores. Se disculpó. No superficialmente. No como estrategia de marketing, sino con sinceridad,
Convocó una conferencia de prensa y habló con brutal honestidad sobre las decisiones cuestionables que había tomado, sobre cómo trataba a la gente, sobre el tipo de líder que había sido. Generó cambios reales dentro de la empresa, revisó todos los contratos dudosos, implementó un riguroso código de ética, abrió canales de comunicación con los empleados, empezó a participar en reuniones que antes delegaba, a escuchar a personas que antes ignoraba, a ver seres humanos donde antes solo veía números en hojas de cálculo. Y algo extraordinario ocurrió. Justo cuando el ataque comenzó, cesó. De la noche a la mañana, los sistemas volvieron a la normalidad. Las cuentas bancarias se vaciaron. Las filtraciones cesaron. La empresa no volvió a ser exactamente como antes. Algunos contratos se perdieron. Algunos socios se distanciaron definitivamente. Pero la empresa sobrevivió. Y Ricardo también. Más que eso, Ricardo comenzó a vivir de verdad por primera vez en décadas. Unos días después, Ricardo regresó a la plaza. Quería agradecer a Fernando. Quería entender más. Quería saber quién era la misteriosa persona detrás del ataque. Pero el banco estaba vacío. Fernando había desaparecido. Nadie en la plaza sabía a dónde había ido. Era como si nunca hubiera existido. En el lugar donde solía sentarse, Ricardo solo encontró un papel doblado. Lo abrió con cuidado. El mensaje era simple. Algunas personas entran en tu vida para derribarte. Otras, para despertarte. Ricardo se guardó el periódico en el bolsillo y se quedó allí unos minutos, observando la ciudad. Vio gente apresurada, vendedores ambulantes, personas sin hogar, cada uno con su propia historia. Cada uno con su propia lucha invisible. Por primera vez, sin prisa. Por primera vez, viendo de verdad. Ese día, Ricardo comprendió algo fundamental. Lo impensable no fue casi perderlo todo. Lo impensable no fue el sofisticado ataque que derribó sus sistemas. Lo impensable no fue descubrir que alguien tenía tanto poder sobre su vida. Lo impensable fue aprender. Aprender con el tiempo. Aprender que somos la suma de nuestras decisiones, y que cada decisión, por pequeña que parezca, define quiénes somos. Aprender que ignorar a alguien no es solo una acción, es una definición de carácter. Y aprender que nunca es tarde para despertar, siempre que estemos dispuestos a abrir los ojos. Esta fue la historia de Ricardo Vasconcelos, un hombre que lo tuvo todo, que casi lo perdió todo, y que, al final, ganó lo único que realmente importa, la oportunidad de empezar de cero como mejor persona.